Buenas tardes, amigos televidentes. Como siempre, los jueves de 6 a 7 estamos con asesorías jurídicas formativas. Rodrigo Restrepo Bolívar, abogado. Queremos hoy empezar un proceso distinto a lo que hemos venido. Cada semana traíamos un invitado. Vamos a hacer algunos programas donde el invitado no va a estar presente, pero los temas se van a tratar. Hoy trataremos un tema muy importante y una de las dinámicas de este programa es, por formación, traer temas que van a ser de continuidad. Por ejemplo, hoy empezaremos a hablar de sucesiones y en el transcurso del tiempo, en otros programas, continuamos en la parte donde dejamos. Pero antes de iniciar esta formación sobre lo que tiene que ver sucesiones, quiero retomar un poco lo de títulos valores de la semana anterior, donde el doctor don Harold Jiménez nos hizo mención de la letra y nos hizo mención del cheque. Nos faltó para terminar otros de los títulos valores que en próximo programa traeremos. Pero quiero recordar algunas cositas de la pasada charla con el doctor John Harold. Él les decía que tuvieran mucho cuidado en la elaboración de las letras. Hay unos requisitos para que ustedes no vayan a perder el dinero. Y quiero también mencionar lo del cheque. Recuerden que muchos de ustedes que manejan cheque creen que hacer un cheque fechado los libra de tener que pagarlo al momento que lo hacen. Los cheques fechados no se respetan las fechas. Si a quien se lo gira usted o a quien lo endosa a otra persona lo quiere cobrar antes de tiempo, y eso trae consecuencias jurídicas que no son muy agradables. Entonces, los cheques, si usted lo elaboró, debe saber que en cualquier momento se lo van a cobrar, o en la fecha en que usted lo elaboró, o si lo hizo postfechado, no tienen que respetarle esa fecha. Tiene 6 meses la persona para cobrarlo. Tiene una implicación, que si a usted da un cheque postfechado y se lo consignan antes y usted en ese momento no tiene fondos para cubrirlo, ese cheque se lo regresan, no porque tenía fecha de postfechado, sino porque eran por fondos insuficientes y puede empezar un proceso jurídico con relación a ello. Entonces, hoy quiero que entendamos que de esos títulos valores, ¿qué diferencia hay entre una letra y un cheque? La letra es generalmente un instrumento o un documento que se elabora para respaldar un préstamo. El cheque generalmente o casi siempre es un documento que se elabora para un pago. ¿Qué diferencias existen? El cheque solo puede ser emitido por la entidad bancaria y a un librador, o sea, a una persona, a un cuentaviente que tiene en ese banco que elabora las chequeras una cuenta y que reclama esa chequera, y solo él es el único que puede girarlo. En cambio, las letras sí pueden obtenerse en una papelería. Ustedes ven que hay formas de letras elaboradas, o también las letras pueden elaborarse privadamente. ¿Qué otra diferencia existe entre un cheque y una letra? Que la letra es pagadera de 3 posibles formas. La letra puede ser pagadera a la vista, o sea que a usted, si no le colocó una fecha a la letra, esa letra se la pueden cobrar en cualquier momento. Por eso el pacto que se hace con esos documentos debe ser muy claro, debe llevar la fecha en que se elaboró y llevar la fecha en que se vence ese pago, porque si usted no le coloca esa fecha, en cualquier momento se la pueden hacer. O también la letra puede decirse que es pago en una fecha indicada, en la fecha que usted elabora. En cambio, el cheque es a la vista, no tiene sino esa especificación. Lo puede cobrar hoy, lo puede cobrar mañana, lo puede cobrar en cualquier momento.
Hay una situación y es cuando usted elabora un cheque y ese cheque se lo regresan a quien se lo elaboró, así lo haya hecho con fecha posterior o posfechado como llamaron, ese cheque requiere de protesto. ¿Qué es el protesto? Es ir al banco y en el banco les piden una constancia por qué lo regresaron. Y no es de alegar por parte del girador que es que se lo cobraron en la fecha que no estaba indicada. Lo único que le pueden hacer o lo que va a certificar el banco en ese protesto era que en ese momento el cuentaviente no tenía fondos. En cambio, las letras no tienen que ser protesto, no se tienen que protestar. Inclusive, y es más, las letras no tienen que ir a una notaría, como muchos tienen el concepto de que hacen la letra y van a registrarla. Eso no le quita valor, pero si lo quiere hacer, también lo puede hacer. Y sin esa también se puede hacer. En el cheque no se estipulan intereses. En la letra sí se estipulan. Y si usted no los consigna o no dice cuáles son los intereses a los cuales va a ser ese préstamo, porque ese título, valor, letra, lo respalda, la ley en un momento de cobro le permite que lo cobre a la tasa máxima que está estipulada por el Banco de la República. Y estas son algunas de las diferencias que existen entre un cheque y entre una letra. Hoy, como les decía, quiero empezar una especie de capacitación formativa y iniciaré con lo que son las sucesiones y en programas posteriores seguiremos hablando del tema. Esta formación y este tipo de temas los quiero tratar de manera simple, clara, entendible y muy práctica, de esas situaciones que a ustedes, amigos televidentes de Tele Envigado Canal 8, les suceden a diario, para que empiecen a comprender que la parte jurídica tiene su lógica y su explicación. ¿Por qué? A ver, ¿cuándo surge la sucesión? La sucesión solo se da por muerte del causante. ¿Quién es el causante? Aquella persona que posee unos bienes. Esos bienes son activos y son pasivos. No pueden entender ustedes como algunos dicen, no, se muere la persona y mueren las deudas. Eso no es real. Los dineros que quedan, o sea, los pasivos que quedan en cabeza de quien fallece, pasan a ser responsabilidad de los herederos, siempre y cuando exista una aprobación, porque cuando va a iniciarse una herencia, a ustedes les dicen, a quienes heredan, que son los asignatarios, les van a solicitar y deben manifestar que aceptan la herencia con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir ese beneficio de inventario? Si una persona fallece y deja unos bienes y deja unos pasivos, o sea, unos créditos, los herederos pueden, indagando cuáles fueron cuál es el valor de los bienes y cuál es el valor del crédito, decir si aceptan esa herencia o la repudian. Repudiarla es no aceptarla. Continuaremos después de una pausa en este importante tema de formación para ustedes, amigos televidentes, como son las sucesiones y muchos de los mitos que en ella hay. Espero que con esta formación ustedes puedan salir de muchas dudas.
Rendir cuentas a la comunidad es un ejercicio de transparencia y buen gobierno, que hace visible nuestro compromiso con los envigadeños para vivir mejor. El alcalde Raúl Eduardo Cardona González te invita a su audiencia pública de rendición de cuentas, que tendrá lugar este miércoles 23 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche. Acompáñanos y conoce qué hemos hecho en seguridad, desarrollo social, educación, desarrollo económico y rural, medio ambiente, movilidad y hábitat, participación e ingreso al área metropolitana. Infórmate sobre nuestros logros y gestiones y ayúdanos a hacer de Envigado un modelo de gestión pública en Colombia. Mayores informes, Oficina Asesora de Comunicaciones, en el teléfono 339-4038. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. El amor es el condimento especial y esencial para la vida, porque eso es, el amor es sufrido, el amor es benigno, pero el amor nunca dejará de ser. Les invitamos a todos ustedes, amables televidentes, para que vean este espacio musical Latidos del Corazón, con consejos prácticos para el amor, también con entrevistas, con todo esto y este ramillete de canciones y de videos románticos para que haga vibrar, para que haga latir el corazón. Todos los miércoles, en vivo y en directo de 3:30 a 4:30 de la tarde. Recuerden también nuestra línea telefónica, el 331-4409. 331-4409. No lo olvide, todos los miércoles, en vivo y en directo de 3:30 a 4:30 de la tarde. Latidos del Corazón. Latidos del corazón. Regresamos con asesorías jurídicas formativas todos los jueves de 6 a 7 de la noche por Tele Envigado Canal 8. Venimos hablando del tema de sucesiones. El tema lo queremos llevar como una formación para ustedes, como un curso de este tema tan importante que son las sucesiones. Les venía diciendo que las sucesiones solo se dan por causa de muerte y hacía mención que cuando el causante, o sea, quien muere, deja unos bienes y deja unos pasivos o unos créditos, los herederos tienen que tener claro que deben de expresar que aceptan esa herencia o esa sucesión la van a desarrollar para que esa herencia se acepte con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que si los pasivos son mayores que los activos, o sea, si la persona debía más que lo que dejó, usted queda libre de toda responsabilidad y si no alcanza lo que quedó, queda en poder de los acreedores. Si usted no manifiesta o los herederos no manifiestan que reciben con beneficios de inventario y se inicia esa sucesión, resulta que involucra los bienes y su patrimonio, y si los bienes y el patrimonio que dejó el causante no alcanzan para cubrir los pasivos, se extienden a sus propios bienes. Por eso es muy importante tener presente de que se acepta con beneficio de inventario. O lo otro, si usted expresa que repudia entrar en esa sucesión, o sea, repudia esa herencia, quiere decir que a usted no le interesa reclamar esa herencia. Pero no solo se repudia porque usted no está interesado porque lo que dejó el causante fueron deudas. Una persona puede repudiar
cuando dice, yo tengo demasiados bienes, esa casita que dejó mi padre, que dejó mi madre, a mí no me interesa, yo no voy a participar en esa sucesión, entonces la rechazo. Y también hay una situación, como lo vamos a hacer muy práctico y vamos a hablar acerca de cuál es en la vida real, en todo momento, lo que se presenta con lo de esto, en el caso de las sucesiones, tenga presente usted. Primero, la sucesión se reclama cuando fallece el padre o la madre, porque hay algunos que, estando vivos sus padres, llegan a sus casas y dicen, yo vengo a reclamar mi herencia y me voy de aquí, o no me voy de aquí si no me dan la herencia. Ojo, padres de familia, ojo, televidentes, la herencia no se reclama en vida, la herencia se consigue o se inicia ese proceso de sucesión solo cuando fallecen los padres. En eso hay que tener claro dos cosas. Cuando fallece el padre, lo que dejó, y de eso hablaremos más a fondo más adelante. La mitad de los bienes son para la esposa y la mitad de los bienes serían para los hijos. O sea que se puede repartir el 50% de lo que es los bienes de ese matrimonio. Claro que muchas de las familias acostumbran, y es muy común, que muere el padre y si quedan en la casa la madre, los hermanos, no iniciar el proceso de sucesión, porque entrarían a decir que cómo le vamos a mi mamá, a quitar la casita, que mi mamá se va a sentir mal. Eso también es posible, que fallece uno de los cónyuges y los hijos y el otro cónyuge no inicien esa sucesión. También es importante tener presente que se inicia por causa de muerte y la causa o la muerte puede ser de dos formas. Hay la muerte presunta. ¿Qué significa la muerte presunta? Resulta que se desaparece una persona y se llevan 2 años sin saber qué pasó con esa persona. Es más, aún en un incendio, en un derrumbe, que se sabe que se sepultó o que falleció una persona, si no encuentran el cadáver de esa persona, si no lo encuentran, tienen que declarar como muerte presunta y esperar 2 años para poder determinar que esa persona definitivamente desapareció. O también es muerte presunta cuando alguien sale de su casa y nunca regresó en 2 años. Puede ser que esa persona, por deudas o por problemas y conflictos familiares, se desplazó y se fue para otra ciudad, se fue para otro país. Entonces, para que se pueda surtir la muerte presunta, no solo tienen que pasar 2 años, tienen que esperar 2 años e iniciar un proceso, y tiene que ser frente a un juez y que el juez emita una sentencia, y esa sentencia, para que pueda producirse, quienes vayan a iniciar el proceso de muerte presunta tienen que seguir unos pasos. Primero, dar pruebas de que lo estuvieron buscando, que estuvieron indagando por él, en avisos de prensa, etcétera. Tienen que demostrar y colocar un representante, un curador, una persona que como un defensor de esa persona que desaparece, y ese defensor es el que va a decir y va a demostrar y va a acompañar de que esa persona que figura como muerte presunta realmente no ha desaparecido. Y cuando sale esa sentencia de esa muerte presunta, esa sentencia es necesario registrarla y queda como si fuera el certificado de defunción de esa muerte presunta. De lo contrario, no puede iniciarse
una sucesión o repartir los bienes de alguien, así lleve 2, 3, 4 años desaparecido. Y la familia va a decir, no, ese ya no volvió, ese ya murió, ese no. Eso requiere ese proceso que se llama un proceso de muerte presunta. Y la otra muerte es el que fallece, el que realmente se puede demostrar que esa persona falleció y que corresponde un cadáver que se encontró. Por eso le decía que si hay un derrumbe y se pierden unas personas, tienen que sacar las personas que se encuentran debajo de ese derrumbe o en un incendio. Y no es cualquier persona que dice, no, este que hay acá era mi papá. Si quedó desfigurado, si quedó irreconocible, tienen que buscar con las pruebas de señales, o sea, con las huellas, determinar que sí es esa persona. Si no se puede determinar que esa es la persona, se tiene que recurrir a pruebas de ADN para decir y demostrar que realmente esa persona sí falleció. Entonces, el fallecimiento se debe de reconocer o se debe de acreditar para iniciar ese proceso de sucesión con el registro civil de nacimiento. Ustedes entenderán o deben saber que cuando fallece una persona, la misma funeraria en la elaboración del reconocimiento, la recogida del difunto, la preparación, ellos deben de reclamar una constancia médica y el hospital debe despedir si estaba en un tratamiento o si fue en muerte natural o si falleció en un hospital, debe de existir las causas de ese fallecimiento. Por eso lo que llamamos las necrosias, para mirar también y reconocer que esa persona está verdaderamente, es el fallecido. Y ese registro debe de llevarse a una notaría para que aparezca también a nivel nacional en la registraduría como fallecido. No se puede simplemente tener presente que él se murió y se murió en Envigado, y generalmente no. La obligación de asentar a una persona que muere es en las notarías del municipio donde falleció. Y si por algún error, por algún olvido, no se lleva esa muerte o se lleva la constancia de esa muerte para que se registre y no se registra, no se puede iniciar y viene una compleja situación para la familia a poder demostrar que esa persona fallece. Y la otra es que una vez esa persona fallece, ya sí aparecen los asignatarios o los herederos de esa masa herencial, de todos los recursos, de todos los bonos, de las cuentas, inclusive hasta de la pensión, que hablaremos más adelante, quienes heredan la pensión de una persona que fallece en un sentido, si ya estaba pensionado o si estaba cotizando. Los órdenes sucesorales también son muy importantes. Ustedes, amigos televidentes, que nos aprecian acá en asesorías jurídicas formativas, van a tener la oportunidad, poniéndole mucha atención, a escuchar cuáles son los órdenes hereditarios y cuando alguien fallece, quiénes pueden heredar lo mucho, lo poco, los créditos y los activos que esa persona deja. Enseguida, después de otro breve corte, volveremos y seguiremos con este importante tema, las sucesiones. Todos nos desplazamos de formas diferentes, pero algunas de ellas son más amigables con el medio ambiente, como la movilidad a gas natural y la movilidad eléctrica. EPM, como pionero y consciente del futuro que se viene, ha venido creando varias estaciones de gas y ahora ha empezado a crear las estaciones eléctricas. El vehículo eléctrico me da tranquilidad para que más adelante mi hijo pueda disfrutar de un planeta más limpio. Que puedas respirar un mejor aire contribuye a tu calidad de vida. Por ti estamos ahí. EPM.
José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Bueno, volvemos a asesorías jurídicas formativas con Rodrigo Restrepo Bolívar. Recuerden, para inquietudes, para sugerencias de programas que podamos traerles a ustedes en formación, para dudas de programas anteriores o de este programa, me encuentran en el Parque Principal de Envigado en el teléfono 276-6314. También mi correo es rodrigorpo69@gmail.com. Entonces, veníamos hablando de las sucesiones y de algunos de los asuntos interesantes, porque solo, repito, se puede iniciar o se tendría derecho a la sucesión por muerte. Y eso, cuando fallece la persona, a partir de ese momento viene lo que es la delación, que es aquellas personas que tenían o que son herederos pueden ingresar o pueden iniciar un proceso de sucesión. ¿Quiénes son los herederos? Decíamos los órdenes hereditarios. Hay un primer orden que es muy importante tenerlo presente. El primer orden es en descendiente. ¿Cuáles son en el orden descendiente? Los hijos. O sea que usted como padre o usted como hijo de sus padres debe tener presente que cuando fallece alguien, si existen hijos, esos son los primeros en heredar. Esos son los descendientes. Y los hijos no tienen diferencia. Si son hijos de matrimonio que llamamos nosotros, esos igual tienen derecho como los hijos que son hijos extramatrimoniales, lo que llamamos hijos, antes los llamábamos o los llamaban hijos naturales. Hoy en día no existe esa definición. Los hijos son hijos y heredan en igualdad de condiciones y en igualdad de porcentajes. Y también los hijos adoptivos. Cuando una familia tomó la decisión de adoptar un hijo y le entregó sus apellidos, ese hijo también es heredero. Entonces, los hijos por descendencia son los hijos legítimos, los hijos o de matrimonio, los hijos extramatrimoniales y los hijos adoptivos. Aquí hay que tener presente algo. Es muy común y sucede con mucha frecuencia. Una persona tiene un hijo extramatrimonial, así sea soltero, así sea casado. Entonces, cuando fallece y esa persona ha reconocido ese hijo con sus apellidos y con los hijos propios, ese hijo es el heredero. Y ese desplaza, aún desplaza a los padres, es posible desplazarlos. Hay algunos momentos en que algunos padres le reconocen, pero son los hijos en orden así descendiente,
los que tienen derecho directo. Siguen en el segundo orden, en el orden ascendiente. ¿Qué quiere decir ascendiente? Cuando fallece una persona que es joven, por ejemplo, y no deja hijos, o sea, no deja descendencia, esos bienes que deja van a pasar en orden ascendente, o sea que los deja para sus padres. Y si no tiene padres, esos bienes pueden llegar hasta sus abuelos, o sea que asciende en el sentido hacia arriba y desciende los hijos hacia abajo. Si no hay hijos y si no hay padres, viene lo que es el tercer grado o el tercer orden se extiende. ¿Qué quiere decir que se extiende? Que cuando pasa a los hermanos e inclusive llega hasta los sobrinos. ¿Qué sucede? Una persona que fallece y no dejó hijos como descendientes, no tiene sus padres como ascendientes, esos dineros pasan a ser parte de los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las herencias o con las sucesiones? Los bienes que tienen en una familia, si fallece el que estaba soltero, esos bienes que tiene pasan a ser parte de los otros hermanos porque no dejó descendencia. Y de esa manera es que se consideran los órdenes de heredar. Pero también vienen otros asuntos que es importante tener presente. Resulta que una persona fallece y dejó 3 hijos. Esos son los que en orden descendiente heredan. Pero resulta que de esos 3 hijos que tiene, había fallecido uno. Entonces vienen por representación. Cuando hay alguien que hereda porque era hijo de otra persona que tiene derecho a la herencia, que posteriormente lo describimos mejor, ese tiene por representación, o sea, representa a su padre, representa a la persona que tenía ese derecho. Entonces, habíamos dicho que la delación inicia desde la muerte del causante y la delación son el llamado a aquellas personas que son dignos de heredar. Esto de la dignidad de heredar tiene otra connotación, porque hay personas a las cuales se les prohíbe ser herederos, porque los herederos también pueden ser tenidos en cuenta en un testamento, porque hay una persona antes de fallecer y después miramos cómo se manejan los testamentos, pero si antes de fallecer deja un testamento y en ese testamento se quiere incluir que un hijo es indigno de heredar, por ejemplo, el hijo que maltrató a su padre, el hijo que lo ofendió, ese padre puede iniciar un proceso de indignidad, pero no es solamente decir yo lo declaro indigno y lo voy a desheredar. No es solo con la palabra, no es solo con expresarlo en el testamento. Debe iniciar un proceso frente a un juez y ese juez de familia va a declarar la indignidad de ese heredero y de esa manera no puede heredar. También hay que tener presente que hay unas prohibiciones para heredar en un testamento. Por ejemplo, un abogado que es, y se ve con mucha frecuencia, es asesor en vida de alguien que ya tiene mucha edad y se acerca a la oficina del abogado y dice yo quiero hacer mi testamento. Y el abogado, ni gordo ni perezoso, le va a decir, claro, don Juan, venga, hagamos el testamento, déjeme una partecita a mí. Eso está prohibido. Los abogados, asesores en los testamentos no pueden quedar incluidos como herederos en ese testamento. También se
prohíbe heredar a los curas, que son cuando en el testamento ellos, en los sacerdotes o los eclesiásticos que utilizan esa dignidad que tienen para decirle a alguien que tiene unos bienes y lo va a llevar a que elabore un testamento, y lo primero que le va a decir, no, inclúyame ahí, que usted y yo hemos sido buenos amigos, mire que yo soy el que le traigo la comunión. Eso pasa con mucha frecuencia, o yo soy su abogado de confianza. Los otros herederos pueden impugnar ese testamento y pueden hacer valer para que se declare como no dignos o como no aptos para entrar en esa sucesión a estas personas, y se les prohíbe. También la indignidad, ¿cómo se puede dar? Resulta que sucede que muchos hijos mandan a matar a sus padres, o ellos mismos lo hacen, o un hermano a otro hermano para quedarse con la herencia. Sí, o por difamación, o por lesiones, o dejan morir a una persona y no le prestan el debido auxilio y el socorro para que pueda sobrevivir, y podía sobrevivir. Las personas que quedan en vida pueden, a ver, si hay una sentencia y en esa sentencia se condena a esa persona por unas lesiones graves a su padre, o porque participó en el complot o en la muerte de su padre, esa sentencia es suficiente y es válida para no permitir que ese hijo entre a heredar, porque sería muy sencillo que y pasa a diario ustedes escuchan que un hijo hizo matar a sus padres para quedarse con la herencia, y lo único que le queda a ese hijo es que ni tiene derecho a herencia, y lo único que hereda es un carcelazo, porque eso es un verdadero delito penal. Esas son algunas de las formas de no heredar. Y hay otra cosa que son las asignaciones testamentarias. Puede hacerse con ellas varios asuntos. Ojo con esto, porque muchos de ustedes tienen algunas tabú. Resulta que fallece una persona o fallecen los padres y quedan como herederos de esos bienes, pongámosle un ejemplo, 4 hijos, y con uno solo de los hijos que diga yo voy a iniciar el proceso de sucesión, se debe de iniciar. O sea, no tiene que pedirle permiso ni consentimiento a los otros. Si una de las personas que tiene derecho a heredar, él solo quiere iniciar la sucesión, lo puede hacer, y obliga a que los demás ingresen en esa sucesión, porque si no lo hacen, hay un proceso en que a ustedes, aquellos que no quisieron firmar, que pasa con mucha frecuencia, los van a declarar como que rehusaron, como que desistieron, como que no quisieron, como que no estaban interesados, y declaran a esa persona no heredero por simples procesos de descarte, por no cumplir con haberse presentado. O sea que mire que hay muchos tabú, hay mucha mala información, y aquí en Asesorías Jurídicas Formativas estamos en condiciones de ayudarlos a resolver todas estas inquietudes, y regresaremos después de una pausa para continuar con este excelente e importante programa que trata de sucesiones, para que ustedes tengan muy claro qué es y cómo se deben llevar las sucesiones. En casos de violencia intrafamiliar o maltrato infantil, la Personería de Envigado le orienta, le escucha, le asesora y envía las comunicaciones a los funcionarios competentes para que inicien las investigaciones correspondientes.
Todos nos desplazamos de formas diferentes, pero algunas de ellas son más amigables con el medio ambiente, como la movilidad a gas natural y la movilidad eléctrica. EPM, como pionero y consciente del futuro que se viene, ha venido creando varias estaciones de gas y ahora ha empezado a crear las estaciones eléctricas. El vehículo eléctrico me da tranquilidad para que más adelante mi hijo pueda disfrutar de un planeta más limpio. Que puedas respirar un mejor aire contribuye a tu calidad de vida. Por ti estamos ahí. EPM. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo hasta el 3 de junio de lunes a viernes. Los lunes con Camino a la Educación Superior podrás prepararte para las pruebas saber. Los martes conoce más sobre el recurso vital del agua y completa el álbum Los Hijos del Agua. Los miércoles con Camino al Oro podrás conocer más sobre 12 disciplinas deportivas. Los jueves conoce personajes que promovieron la no violencia con gestores de paz. Los viernes amplía de manera creativa tu vocabulario en inglés con English for All. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Apoya Área Metropolitana, Uniminuto, Alcaldía de Itagüí, Girardota, Envigado y Sabaneta. Periódico El Mundo. Informa, opina, entre... Regresamos con asesorías jurídicas formativas. Importante el tema de hoy, las sucesiones. Lo que no podamos hoy dar por terminado, lo seguiremos en otros programas futuros. Si traemos invitados, seguiremos con otros temas, pero este tema seguirá hasta que ustedes, amigos televidentes, aprendan y entiendan qué son las sucesiones, que no es los tabú que muchos manejamos. Les venía diciendo que cuando fallece alguien, dicen es que hay de los 4 hijos, por ejemplo, ejemplos claros, hay 2 que quieren que se lleve adelante la sucesión y hay 2 que no. Generalmente los 2 que dicen que no se inicie la sucesión son los que están viviendo en la casa, pues a ellos no les interesa que se adelante la sucesión porque van a terminar de pronto con la venta de ese bien, no necesariamente tiene que venderse. Ojo con esto. Con uno solo de los herederos que quiera iniciar esa sucesión es suficiente para que esa sucesión se dé. Hay 2 caminos, o se hace por notaría. Las sucesiones notariales son aquellas donde todos los herederos, si son 4 hijos, los 4 hijos se ponen de acuerdo, los 4 herederos, y se hace en una notaría. Eso es una sucesión que es muy rápida, de pronto mientras se revisa, se aportan los documentos, puede ser una sucesión que demora 2, 3, 4 meses. O existe la sucesión por vía judicial, es aquella que se hace por notaría. ¿Cuándo se lleva a la notaría? Cuando 1, 2 o varios de los herederos no están de acuerdo y no se ponen de acuerdo porque no consideran que le están dando los bienes que son, porque hay unos bienes que no están incluidos, porque hay alguien que está tirando ventajas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso sucede, se debe llevar por un juzgado. Otra forma es, a veces, ojo con esto, muchas veces las familias acostumbran que es que hay un hijo en Estados Unidos, que es que hay un hijo que no vive en Medellín, y nosotros aquí somos 3, y ese que vive en Estados Unidos ni cuenta se va a dar que la iniciamos. Cuando se va a iniciar una sucesión, lo más aconsejable, amigos televidentes de Tele Envigado Canal 8, es coloquen, incluyan a todos los hijos o a todos los herederos de esos bienes, de esa masa herencial, de ese patrimonio, porque si ustedes no lo hacen, viene una figura que se llama acción de petición de herencia. Cuando uno de los herederos se deja por fuera, los demás lo hacen y eso requiere o tiene un castigo. Aparece esa persona que es heredera, que no fue avisada, que no fue notificada y viene a reclamar por acción de petición de herencia, tiene 10 años
las acciones de petición de herencia se tiene 10 años para reclamar, siempre y cuando la jurisprudencia ha dicho que el que perdió, o ese derecho es para personas mayores, porque resulta que si había un menor y pasaron 10 años, pero como era menor no estaba en condiciones, o un inhabilitado o un discapacitado que no conocía ni sabía ese derecho, no pasan en los 10 años ese derecho para reclamar. Y aquellos que adelantaron esa sucesión y cogieron los bienes sin tener presente a ese otro heredero, los van a castigar porque les van a llevar a tiempo presente, a valor presente, los dineros o lo que recibieron en tiempo pasado, o sea, los frutos, lo que produjo esos recursos, unos intereses, eso es muy grave. O sea que lo primero, en toda sucesión, coloquen, invoquen todos los herederos. Ya viene otro proceso que no se sabe dónde está, tampoco mienta, porque si es posible que aparezca el otro y demuestre que obró de mala fe, también existe un problema para aquellos que obraron de mala fe. También puede suceder que hay quienes conocen que existen unos bienes y los dejan por fuera y no mencionan sino unos para quedarse con esos dineros. Entonces, adición de herencia. Entonces, si yo o lo que se inició fue por estos bienes y posterior a eso uno de los herederos cae o se entera de que habían otros bienes que pertenecían a ese heredero, también pueden solicitar esa por acción de petición de herencia que esos bienes que no fueron incluidos en la masa sucesoral se tengan que incluir. Ocurre mucho con títulos valores, porque hay alguien que deja letras o deja pagarés y el más avispado toma la decisión de buscar cobrar y los otros no se dan cuenta. Cuando esos recursos que les pertenecen a la sucesión son tomados por alguien, también tiene una gran sanción. Entonces, a incluir los hijos extramatrimoniales, los hijos adoptivos, los hijos matrimoniales, el que está en la cárcel, el que está en otro país, el que no se sabe, porque hay mecanismos, ya sí existe las formas de convocarlos, existen los edictos y la ley sí contiene unos asuntos que dice, cuando no se sabe de un heredero, cuando se desconoce de su paradero, pero se hizo la convocatoria, se mencionó en el proceso, se mencionó en la sucesión y no apareció, se toma como que no le interesó. Entonces repudia, hay una forma de repudiar. Y ojo, ahora les mencionaba, mucho cuidado, que a veces se inician los procesos de sucesión, entonces uno con la convicción que trae, yo no firmo, y si yo no firmo no se puede hacer esa sucesión, porque a mí no me interesa. No, señor, uno solo puede iniciar, y aquellos que no se hacen presentes se convocan, y si no se hacen y no aparecen frente al juzgado a notificarse, se entiende que repudiaron, se entiende que no estuvieron interesados en eso. Mire otra cosa, amigos televidentes, Asesorías Jurídicas Formativas trata de traer estos casos que son casos de la vida real, que atendemos a diario en nuestras oficinas, que atendemos muchos de los abogados, que recibimos consultas y estamos dando esta información para ustedes totalmente gratis en Asesorías Jurídicas Formativas de Rodrigo Restrepo Bolívar, Parque Principal de Envigado, teléfono 276-6314. Con gusto los atenderemos y este tipo de información que acá les estamos transmitiendo, se las vamos a dar en nuestra propia sede. Muchas dudas, muchos tabú, y repito, aquel que no quiera participar en la sucesión, si no se presenta en un debido tiempo, lo repudian y pierde todo el derecho. Después no puede reclamar porque le hicieron la convocatoria, le hicieron la citación, no apareció, ojo que va a quedar
no lo desheredaron, sino que él mismo renunció. También es común, para que tengan presentes, amigos televidentes, que alguien debe unos alimentos a sus hijos. Recuerden, los alimentos, si son alimentos de cotas o si son cotas alimentarias de vida, los hijos pueden hacer parte y reclamar como acreedores del heredero y decir, venga, que es que mi padre o mi madre me debe unos alimentos, y se involucra en la sucesión y a él lo tienen que tener presente. Si fallece el padre y hay hijos descendientes, recuerde que por representación también se deben entrar a considerar esas personas. Entonces hay muchos tabú, hay mucha desinformación, y tengan presente algo, que esto es un fenómeno que se ve a diario, y hay aquella figura que en el mercado o en la parte inmobiliaria la llaman cazadores de sucesiones. ¿Qué pasa? Cuando alguien muere y deja una sucesión, resulta que en la familia está la oveja negra, aquel que vive en la calle, que es drogadicto, etcétera, etcétera. Y la familia no lo incluye para no adelanta la sucesión ni lo dejan tranquilo. Esa persona puede vender sus derechos hereditarios, y a quien le vendió los derechos hereditarios puede iniciar la sucesión, y los otros no tienen nada que hacer, porque el otro vendió ese derecho y él lo podía hacer. Lo puede vender en vida a alguien, y miren eso, lo que pasa es que él puede vender total o parcialmente sus derechos. Lo que no puede hacer es vender, si hay 4 casas y son 4 herederos, son 4, y él dice, le vendo esta casa, no lo puede hacer así. Pero si son 4 herederos, él puede vender el 25% de su herencia. Y también tengan presente algo, las herencias son de libre disposición. ¿Qué quiere decir? Que un heredero le puede regalar, si no tiene inconveniente en regalarle esa herencia a otra persona. Por eso resulta cuando es de una herencia. Ojo, que hay mucha diferencia cuando es un patrimonio que fue adquirido en una sociedad conyugal o en una unión marital de hecho, en una unión libre. Esos son diferentes, pero lo que usted heredó se lo puede trasladar a otra persona. Lo que es de la sociedad, usted puede hacer por testamento, asignaciones testamentarias, que existen, y lo veremos después, testamentos abiertos, testamentos cerrados. Por ejemplo, usted quiere en vida hacer una repartición de sus bienes, y esos bienes los va a asignar a sus hijos. Hay una parte que se llama la parte rigurosa, la de libre destinación, y después podemos entrar a hablar de eso, porque ya el día de hoy, amigos televidentes de Teleenvigado, estamos llegando al final de este grandioso programa, Sucesiones. Espero que haya aclarado algunas de las dudas que ustedes tienen, y recuerden, 276-6314, Parque Principal de Envigado, Rodrigo Restrepo Bolívar, abogado, para solucionarles. Y regresamos el próximo jueves de 6 a 7 de la noche en este canal, Canal 8 de Teleenvigado, con asesorías jurídicas formativas.